Buenas noches, soy Arturo Maximiliano García, esto es Pesos y Centavos y un caso más de la vida real. Y bueno, como tú y como yo y millones de mexicanos tenemos y usamos una tarjeta de crédito. De hecho, en diciembre de 2017 había en México un poco más de 18 millones de tarjetas activas de distintas categorías, distintos montos de crédito y por supuesto distintas tasas de interés. Y como persona sujeto de crédito que puede ser o que somos, llegará un punto donde decidiremos solicitar una tarjeta de crédito o una nueva, aunque la siguiente decisión es aún más importante. Hay que valorar si quieres ser amo o quieres ser esclavo de estos plásticos, y la diferencia está en entender para qué sirve, cómo se usa y qué puedes hacer con ella. Lo primero que tenemos que entender es que no todas las tarjetas son iguales, aunque en principio parecería que sí, y que la única diferencia es qué banco la emite y de qué color es. Pues no es así. La realidad es que además existen pues 130 diferentes tarjetas bancarias y comerciales de acuerdo con Conducef, y por lo anterior, antes de decidir qué tarjeta vas a contratar, pues debes entender elementos básicos bajo los cuales funcionan estos plásticos, como son la anualidad, la tasa de interés, el costo anual total, el famoso CAT, fecha de pago y corte, así como acumulación de puntos y cómo y en qué los puedes usar. Otro factor a evaluar es la relación de tu ingreso personal con tu línea de crédito, ya que a veces un elemento de control o el freno es el propio límite de endeudamiento que te otorga la tarjeta, lo cual pues nos ayuda por sí mismo a no excedernos. Y son varios los puntos a analizar antes de decidir qué tarjeta quieres. Vamos a empezar. ¿Pagas todo de un jalón? Si eres de los que paga mes con mes el total de lo gastado con tarjeta, los llamados totaleros, entonces pues no debes preocuparte tanto por la tasa de interés, sino por el cobro de anualidad por tener el plástico, prefiriendo aquella pues que no tenga un costo anual o que sea el menor, el cual normalmente será más bajo en las tarjetas que les llaman clásicas, pero también son las que pues tienen líneas de crédito más bajas. Si prefieres el pago mínimo, existe este concepto, que es una cantidad que el comercio o banco te permite pagar sin generar intereses moratorios, pero que sí tiene un costo por el financiamiento que le conocemos como interés simple. En este caso, si eres uno de los que te la llevas pagando el mínimo por meses hasta que acabes de pagar tu deuda, la tarjeta que te conviene es la que tenga menor tasa de interés. Advertencia: no es recomendable pagar solo el mínimo, ya que los intereses ordinarios literal te pueden comer, haciendo muy difícil salir de la deuda original. Debes saber que cuando pagas el mínimo, tu dinero se ve en primer lugar a pagar impuestos, luego se ve intereses, posteriormente a comisiones y hasta el final el dinero va al crédito original que adquiriste. Si no puedes pagar la totalidad de la deuda, trata de pagar más del mínimo para salir más rápido de esa deuda. Y bueno, debes tener siempre presente 2 días del mes, el día de corte y el día de pago. Esto te da claridad de qué día tienes que pagar eso que estás comprando a crédito, tomando en cuenta, fíjate que no es lo mismo pagar a los 14 días siguientes a tu consumo que en 40 días. Por otro lado, existen puntos y otros beneficios, y si manejas muy bien tu tarjeta y la usas para muchas de tus compras, haciendo tu pago total al mes, los totaleros, repito, entonces debes buscar una que además de un bajo costo de anualidad tenga el mejor programa de puntos o recompensas para cada peso que gastas con ella. Así, decidir qué tarjeta contratar requiere de tener en cuenta en principio estos elementos que, bien manejados, combinados con responsabilidad en el gasto, hará la diferencia entre ser amo o esclavo de ese plástico que le llamamos tarjeta de crédito. Y bueno, pues como siempre, bienvenido a Pesos y Centavos, y vamos a platicar con un experto en temas de derecho empresarial para que sepas cómo se constituye justamente una sociedad, los jóvenes que están empezando, que están de emprendedores y muchos otros pues que quieren justamente conformar una persona distinta a quienes son, digamos, una persona moral y poder operar a través de ella. Quédese con nosotros, Pesos y Centavos, vamos a platicar de esto y de mucho más. Pues estamos ya aquí con el licenciado Fernando Carreto de CJ Abogados, y es un experto en derecho empresarial. Y lo que nos pregunta mucha gente luego
además también los jóvenes ahora con la moda de los startups, estas empresas innovadoras y bueno, ahora que se dan mucho también en el ámbito de la tecnología es, bueno, yo me quiero constituir como empresa, yo no voy a operar como persona física, necesito crear una persona distinta, aunque luego parece medio raro, Fer, en esta teoría de las personas morales y las físicas, pero bueno, lo queremos saber y aprovechamos tu presencia, Fer, es, ok, yo quiero generar o quiero constituir una sociedad anónima o alguna otra, una SRL, pero pues no sé cómo, con cuántos socios, con cuánto dinero la constituyo, qué obligaciones tengo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para eso nos permitimos invitarte, Fer. Muchas gracias por estar aquí en Pesos Centavos. Claro, bueno, entrada, ¿qué es una persona, qué es una sociedad a diferencia de una persona física y por qué habría que hacer esto de constituir una sociedad? Claro que sí, gracias, Arturo. Bueno, hay que considerar que cuando un comerciante empieza a crecer, su actividad ya va siendo significativa, es muy recomendable que constituya una persona moral. ¿Qué es una persona moral? Es un invento, una ficción de derecho, donde vamos a crear una persona como de carne y hueso, pero jurídica, la cual va a tener, al igual que una persona física, sus atributos propios, como es su nombre, su nacionalidad, pero lo más interesante de todo es que tienen un patrimonio autónomo. Es decir, se juntan dos o más personas para formar estas sociedades, aportan cierto capital, pero este patrimonio, que es parte de la sociedad, es con el cual va a responder de sus obligaciones y con el cual va a estar operando. Esto quiere decir, y es bien importante que lo sepa nuestro auditorio, la gente, los comerciantes, que los comerciantes como personas físicas no responden de las deudas contraídas por las sociedades. Yo creo que esa es la nota distintiva y el porqué de constituir una sociedad. O sea, un poquito sin dar malas ideas, si me meto en broncas voy a responder con el patrimonio de la empresa, pero no voy a responder con mi casa, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Cuando tengamos una deuda, cuando la sociedad contraiga una deuda, quien va a responder de esa deuda y de sus obligaciones va a ser el patrimonio de la sociedad. En ningún momento los socios van a responder con el patrimonio propio, su coche, su casa, sus bienes, de ninguna forma. Hay ciertas excepciones, perdón, Arturo, tratándose del administrador o de quien lleva la administración. Esta persona sí puede llegar a tener una responsabilidad solidaria y subsidiaria, pero están muy marcados estos supuestos, estas figuras dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Que no es para asustar, pero luego sí a veces te invitan de administrador o tú mismo te pones como administrador y bueno, pues ahí te hay que entender que tiene responsabilidades. Es ahora, correcto. Fer, decías dos o más personas, el nombre, ¿cómo le voy a llamar? ¿Quién me va a dar permiso? ¿Cómo se va a hacer ese trámite? Bueno, Arturo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que requerimos acudir ante un fedatario para constituir una sociedad, es lo más importante, y lo primero que requerimos es saber cómo vamos a denominar, cómo le vamos a llamar a nuestra sociedad. Para ello, al fedatario, ya sea un notario o un corredor, le solicitamos que investigue en la Secretaría de Economía si está disponible algún nombre que nosotros queramos titular a nuestra sociedad. Y ya con ese ya lo reservamos. Exactamente. Oye, Fer, y por el tema de tiempo, pero importante, a ver, ¿con cuánta lana yo puedo constituir una sociedad? Si no cuánto me cuesta el honorario, sino con cuánto es el capital mínimo de una sociedad. Bueno, anteriormente teníamos un monto mínimo, voy a hablar de la sociedad anónima, que es la que más se utiliza, tenemos una restricción de 50,000 pesos iniciales, al día de hoy ya no tenemos esa restricción. La nota bien importante es que requerimos 2 personas siempre que van a aportar cierto capital. En las sociedades anónimas, insisto, bueno, ya no tenemos restricción, puede ser desde 1,000, 2,000, 3,000 pesos en adelante, ¿sí? Bien importante aquí, sí considerar cuánto va a ser el capital que vamos a aportar y no es nada más que lo pongamos en la escritura, no es nada más poner el dato, sino que el dinero efectivamente en algún momento hay que ponerlo, ya sea en efectivo o en especie. A ver, Fer, y rápidamente, última pregunta, acciones. Nos ponemos de acuerdo, es decir, oye, yo quiero el 70, tú el 30 y en ese monto aportamos. Es decir, ¿hay alguna restricción del 1% y otro el 99%, 50, 30, 20, 20, 20, 20? ¿No hay una restricción? Claro que no. Primero tenemos que definir cuál va a ser nuestra capital. Vamos a poner un ejemplo, son 100,000 pesos nuestro capital. ¿Cuántas personas vamos a entrar? Entramos 5 personas, a lo mejor una pone 20, otra pone 10 y así progresivamente. Cada quien, de acuerdo a su capacidad económica, es como van aportando. Muy bien. Fer, pues ahora sí que yo creo que hay margen para esto y para mucho más, como siempre, aquí en Presentados en Televisa. El tiempo es corto, te agradecemos mucho, Fer, de CJ Abogados, Fernando Carreto, experto en Derecho Empresarial. Muchas gracias, Fer. Y vamos a continuar, vamos a platicar de los indicadores y hablando de las startups, llega una nueva a México y que tiene que ver con el transporte. Regresamos ahorita aquí a platicar sobre esto en Pesos y Centavos.
Y bueno, estas empresas que siguen creándose, es de verdad increíble, ¿no? Esta tendencia hacia la tecnología y también un poco a usar pues prácticamente ningún activo, y llega una nueva empresa a México, Bit, que estará pues compitiendo con Cabify, con Uber y con pues Didi, esta empresa también china. Dentro del esquema de transporte privado se anuncia justamente la llegada de esta empresa, y bueno, pues las grandotas no se han dejado. Esta nueva compañía pues para transportar personas, y algunas ya están derivando también en transportación de algunos productos, sobre todo pedidos a domicilio, pues es del grupo Daimler, y parece que dijeron las multinacionales, pues no nos vamos a dejar de estas personas que están de alguna manera viviendo de nuestros activos, y vamos a meternos también al mercado. Y es que justamente un fenómeno que no sé si usted ha analizado es que las empresas hoy más rentables, de las más famosas, las más importantes multinacionales, o varias de ellas, pues son empresas que no tienen un solo activo. Estamos hablando, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de estas empresas de transportación privada como esta que llega, y como Uber, como Cabify, pues en realidad no tienen una flotilla de autos. Los que los tienen son las gentes que los manejan, o propietarios que también los entregan a un chofer. Mismo caso está pasando con las empresas de hospedaje como Airbnb, y bueno, pues también Netflix, que es un nuevo modelo que a lo mejor no necesariamente pues empezó produciendo, sino que simplemente ha tomado lo que había y empieza a competir con otras plataformas. Pero bueno, pues esta es la tendencia, ¿no? La tendencia es aparentemente menos activos y más utilidades, y ahí tenemos otro ejemplo de una empresa importante que llega a México en este pues esquema justamente de transporte sin activos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos el próximo lunes aquí por el 9, después del programa de Alma, en pesos y centavos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.